Estamos en la comisaría de San Fernando. Aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Está manuscrita con lápiz pasta de color rojo y algunas líneas de azul. Por este lado podemos leer cuándo vienen y por el otro dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar, ¿dónde estamos? Y a continuación más abajo podemos leer la respuesta del arriero: va a venir luego un hombre a verlos, que le fui a decir, contésteme, ¿qué quiere? Sergio Martínez. Esta historia es producto de un partido de rugby entre muchachos uruguayos y chilenos. Un partido que los llevaría a disputar su propia vida en las montañas de los Andes. Hasta este colegio en Santiago de Chile venía a disputar la Copa de la Amistad el equipo de rugby de los Old Christians, jóvenes uruguayos ilusionados con la práctica del deporte, sin saber que el destino les deparaba una de las odiseas de supervivencia más increíbles que registra la historia del hombre, parangonable solo a la de Shackleton en los hielos antárticos. Pero a diferencia de Shackleton, estos hombres no eran montañistas, habían nacido en el Uruguay, un país sin montañas. Chile les ofrecería un escenario completamente distinto, un relieve montañoso de miles de kilómetros, que sería su escollo, su morada y su prisión. ¿Dónde quedaron realmente después del accidente? ¿Estaban tan lejos, tan aislados, o su visión de lugareños los traicionó? En este viaje de Cumbres de América intentaremos develar el misterio y revivir su aventura en plena cordillera de los Andes. Subir montañas y volar aviones son actividades peligrosas, y de ello pueden dar fe 16 sobrevivientes de los 45 pasajeros que un jueves 12 de octubre de 1972 abordaron en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, el avión Fairchild F-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya, una comitiva de rugby amateur, que junto a sus familiares y amigos completaron las plazas del avión alquilado para abaratar costos. Iban a Chile y para eso tendrían que cruzar la cordillera de los Andes, cuyas condiciones climáticas los obligaron a hacer una escala en Mendoza antes de proseguir a su destino. Señores pasajeros, por su seguridad, mantengan los cinturones de seguridad abrochados siempre que estén sentados. Yo miro por la ventana del avión y veo a unos 30 metros de la punta del ala
una pared blanca y negra mezclada con nubes pasando a la velocidad del avión. Eso me lleva a 3-4 segundos, miro hacia adentro del avión, en ese momento algunos otros chicos están mirando por la ventana, miren, miren. Yo siento el sonido de los motores que cambia, o sea, evidentemente el piloto vio la montaña también y puso más potencia en los motores. Y 4 o 5 segundos después el momento del impacto. Lo último que recuerdo en ese larguísimo segundo, porque es un segundo pero es larguísimo. ¿Cómo un segundo puede ser tan largo o tener tanta información, ¿no? En ese último segundo el techo del avión que se abre totalmente como una lata de atún o de sardinas que se abre en un segundo y como un polvo blanco, no sé si es la de compresión o la diferencia de temperaturas o de presión, como un polvo blanco que entra dentro del avión y esa es la última visión que vio mi vida, ¿no? Después para mí fue todo absolutamente negro. El avión venía de sur a norte y logró evadir el volcán Tinguiririca de 4.200 metros de altitud. Y luego se encontró de frente con el Alto del Azufre, 400 metros más alto. Y quizá en alguna de sus estribaciones rocosas, esas torres, tiene que haber chocado para precipitarse abruptamente hacia el oriente y caer en una hondonada que realmente está en Argentina. Tras el atraso de la llegada del avión, inmediatamente se inició la búsqueda, emprendida por la Fuerza Aérea Chilena. Dado que el último reporte del piloto indicaba su cercanía a la ciudad chilena de Curicó y su petición de descenso rumbo al aeropuerto de Cerrillos, en Santiago, la zona de búsqueda era muy amplia y comprendía 300 kilómetros de cordillera, una tarea nada fácil, algo así como hallar una aguja en un pajar. La búsqueda, que se prolongó, como le dije yo, en forma oficial por más de 14 días, abarcó todo el territorio nacional desde Santiago hasta Linares. Se dividieron todo ese sector en cinco zonas y eso permite facilitar el vuelo de los aviones para que no se entorpezcan entre ellos, porque es bastante difícil, especialmente en las montañas, que hay que hacer alrededor de la montaña, ir girando de manera de poder cubrir toda la superficie donde pudiera haberse estrellado alguna aeronave. Entonces aquí tiene el plan de vuelo que tenía previsto el avión de Mendoza hacia Malargüe, con las horas que reportó. De Malargüe tenía que haber seguido a Curicó. Aquí está Planchón, que es el límite. Y nosotros estimamos que el avión en este punto empezó el viraje hacia Santiago y con el viento derivó hacia detrás del límite de Argentina. Recuerdo figuras grises que se mueven despacio. Uno se comienza a hilvanar pensamientos y decir, ¿por qué esas figuras se mueven grises? Y miro hacia abajo y recuerdo que tenía mucha sangre acá. O sea, estaba lleno de sangre porque yo no tenía ninguna herida del cuello hacia abajo, pero sí tenía heridas muy grandes en la cabeza y se ve que había sangrado. Miro y dice, ¿por qué tengo sangre? ¿No? Y de repente miro y alguna cara que me habla, Nando, Nando, ¿estás bien? Nando, Nando, o sea, siento mi nombre, siento que me hablan. El avión se cayó, uno va hilvanando y finalmente me doy cuenta de que ¿qué pasó acá? Cayó el avión. Después mis pensamientos van
más directamente a... Pero yo estaba en este avión con mi madre y mi hermana ¿no? Y comienzo a preguntar por ellas y bueno, ahí viene la información de que mi madre había muerto en el impacto, que Panchito también había muerto en el impacto, que Guido había muerto en el impacto, otros amigos también, y que mi hermana estaba muy mal herida. Entonces mi mente pasó rápidamente de pensar en mí a pensar en mi hermana, ¿no? Marcelo Pérez del Castillo, que era nuestro capitán, estaba en ese momento como el líder del grupo y organizando dentro del caos lo mejor posible el cuidado de los heridos, que era lo primordial, era que no sufrieran los heridos porque nos iban a rescatar. O sea, el rescate estaba por llegar en cualquier momento, o sea, no nos habían rescatado en el primero, segundo, tercer día, pero ¿por qué no nos rescataban? Estaban llegando de alguna forma, estaban organizando el rescate, los helicópteros, pero iban a llegar. Pero Parrado estaba equivocado. Tras 2 semanas, la búsqueda oficial se suspendió. Sobre una cordillera azotada por las peores tormentas en mucho tiempo, a estas alturas, casi nadie daba chance de encontrar superviviente alguno. Pero a medida que pasaban los días, 20, 30 días, ya en realidad nosotros creíamos que no había posibilidad de sobrevivencia, sobre todo en esas condiciones. Como les digo, que habían sido las peores que habíamos tenido en Chile en muchos años. Uno de los padres de los sobrevivientes, de Carlos Páez, él mismo estuvo aquí en Chile y contrató vaqueanos y siguió datos que le daban por todas partes. Yo fui un buscador que nada encontró, pero seguí buscando porque siempre tuve el motor auxiliar del Corazón de Chile que me acompañaba. Lo iba a volver a ver cruzando las puertas azules de mi casa pueblo. Ya iba a volver a jugar al ajedrez con él. Le iba a dar el suéter que no le di cuando partió. Iba a poderle pedir que me diera consejos desde ese instante, porque él había estado con Dios. Carlos Páez nunca sintió a su hijo muerto y por lo mismo nunca cesó en su búsqueda, con arrieros chilenos, los mismos arrieros con que exploramos esta cordillera de Colchagua en búsqueda de una historia escondida en el corazón de los Andes. El año 72, que fue el año del accidente del avión, yo no tenía nada más que 7 años. Pero todo lo que yo sé es por boca de Catalán. Y él me dijo que aquí durmieron la primera noche los uruguayos, cuando él los encontró, aquí durmieron. Incluso hay hasta una escritura en las tablas todavía de Roberto Canesa ahí que dice que alojaron el 20 de diciembre del 72 aquí. Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que nos decían. ¿Usted sabía que había caído un avión por estos lados? Sabía, pero ¿dónde me le ocurrió que tantos años? Y a mí me habían dicho que a lo mejor nosotros íbamos a encontrar este avión porque nosotros traficábamos por aquí, como calculaban que estaba aquí en este cajón. Cuando usted ya conoció esa noticia, inmediatamente ¿a dónde fue usted? Yo a esa hora ya le dije que no podía hacer nada porque ya estaba oscureciendo. Así que al otro día volví temprano para allá y me volvió aquí a venir otra vez y a pedirme socorro y auxilio. Entonces yo vine aquí, por el otro lado del río, grité ahí hasta que salió uno para allá y le tiré un papel escrito para acá que fueran a verlo, porque eran los que le podían prestarle auxilio primero, porque yo no podía, río por medio, hacerlo. Entonces me fui de aquí allá y traté de hablar con él que se bajara hasta donde ya pudiéramos quedar más cerca. Y ahí es cuando le tiré el papel escrito yo.
luego de permanecer 72 días extraviados en la cordillera de Colchagua, y cuando nadie les daba chance de estar aún vivos, justo aquí, en el comienzo del valle del río San José, en su confluencia con el río Azufre, aparecieron 2 supervivientes del avión uruguayo. 10 días les había tomado su regreso a la vida. Un milagro, una odisea. Una travesía que intentaremos repetir ahora para acercarnos a su aventura. Esta hondonada pendiente está acá. ¿A qué altura vamos a salir? A 4.460. ¿Y de dónde empezamos? Empezamos como a 3.500. Es decir, 1.000 metros prácticamente. Vamos a subir 1.000 metros. Un día pegado. Sí. Pero no te cabe duda que este es el lugar. Ese es el lugar. Durante mucho tiempo hemos planificado la travesía de Parrado y de Canesa. Un verdadero cruce de los Andes. Una empresa arriesgada, entre abismos, grietas, tormentas y avalanchas. Nosotros lo haremos en pleno invierno, siguiendo sus pasos. Una odisea de la que se han hecho libros, revistas, películas. Pero lo nuestro es una aventura en el lugar mismo de los hechos. El fuselaje había quedado en la posición más peligrosa de una montaña, que un montañista jamás haría un camp allí, o sea, abajo de un cular, exactamente en el trayecto de las avalanchas, allí es donde estaba el fuselaje. En las montañas se siente el viento o las voces cuando hablamos, pero no hay ruido. Cuando no hay viento es de una soledad y una quietud impresionante. Y en la noche también, si uno no habla, es la nada total, el silencio. Y sentimos un ruido extraño que no sabíamos qué era. Y 5, 6, 7, 8, 10 segundos después sentimos como un portaaviones o un tren que nos pega de costado. Yo estaba tirado en el piso del fuselaje y es tan rápido cuando yo sentía el ruido que no pude ni levantar un brazo. Y quedé absolutamente prensado. Además, la avalancha pasó por encima del fuselaje, lo mueve un poco, pasa por encima, unos 5 o 6 metros de nieve encima del fuselaje, pero y se mete como helado adentro de un cucurucho, ¿no? Entra para dentro del fuselaje la nieve. Nosotros estábamos durmiendo en el piso. Entonces, al entrar la nieve, todavía entra y es como que se asienta. Entonces yo no podía mover ni un dedo, era como tener cemento encima. No podía respirar, tenía nieve en la boca, en los ojos, en las orejas. Y me llevó unos segundos darme cuenta que era. Digo, ¿qué es esto? Esto es una avalancha. Estoy abajo de la nieve. Quería salir y no podía moverme. Y ahí me di cuenta inmediatamente que estaba muerto. No me invadió ningún sentimiento de
miedo. La gente dice, ¿cómo no tenías miedo de morir? Lo que pasa es que hay que sumar todo lo que traíamos antes. Para mí era como una calma, se iba a acabar todo, ya no íbamos a sufrir más. Y no es como que la avalancha me caiga, ahora sí voy a tener miedo. Me caía después de 2 semanas y media estar sufriendo ahí, condenados a morirnos. Y bueno, finalmente esto es el fin. Todo esto pasa muy rápidamente. Y cuando me dejé ir, que me estaba muriendo, o sea, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de nada, ahí siento una mano que me raspa la cara y un chorro de aire helado me entra por la boca, como estar respirando frente a un aire acondicionado, y no me podía mover, pero podía respirar. Podía respirar aire y me gritan, ¿quién sos? ¿Quién sos? Nando, Nando, digo, y me dejan ahí. O sea, los chicos estaban al final del avión, en completa oscuridad y en una reacción absolutamente rápida. Comenzaron en una reacción en cadena a destapar a los que estaban al lado. Y no buscaban los cuerpos para sacar a todos, sino que buscaban darles aire. Entonces, de los 27 que quedamos tapados por la avalancha, ¿no? O sea, en 1 minuto y medio salvaron a 19. En la nada misma, estos muchachos uruguayos tendrían una dura tarea por delante: sobrevivir al clima hostil y las inclemencias de estas cordilleras. Una supervivencia que no habría sido posible sin los restos del fuselaje del avión, un precario refugio que los protegió de vientos de más de 100 kilómetros por hora y de temperaturas extremas de menos de 40 grados bajo cero. Un fuselaje que fue su casa durante 72 largos días. Los restos del avión uruguayo quedaron muy cerca de la frontera chileno-argentina, exactamente en un glaciar en el lado argentino. Sin embargo, confundidos por las últimas palabras del piloto antes de morir, todos pensaban estar muy cerca de la precordillera chilena, próximos a la ciudad de Curicó. Por lo mismo, y a pesar de estar a 1 o 2 jornadas de su salvación, caminando hacia el este, hacia Argentina, Parrado y Canessa acometieron hacia el oeste una empresa mayor, sobre todo para inexpertos: el cruce de la cordillera de los Andes. Allí quedaron los restos del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a 45 pasajeros. Chocó con una de esas puntas y se precipitó por esa rampa de nieve. Increíblemente, sobrevivieron 28 pasajeros. Tras 60 días de sufrimiento y mucho dudar, decidieron salir por sus propios medios de esta trampa de hielos eternos, por la ruta más difícil, por este glaciar. Nosotros ya estábamos abandonados, no nos buscaban, sabíamos por la radio que no nos buscaban, no teníamos comida, no teníamos agua, no teníamos ropa, no sabíamos dónde estábamos. O sea, si uno suma todas esas cosas en la mente, y además en un glaciar a casi 4.000 metros de altura, donde no hay absolutamente nada más que hielo y nieve, hay que tratar de pensar de esa forma. O sea, la mente cambia a otra frecuencia. Uno no piensa como piensa acá en la ciudad. O sea, la mente está haciendo sobrevivir al cuerpo por instinto. Entonces, no hay futuro, decir, ¿qué voy a hacer cuando salga de acá? No, porque no vas a salir de ahí, estás muerto. Pero sí tenés sed o tenés frío. Entonces vamos a calmar estas necesidades básicas primarias que me pide el cerebro. Pero no hay pensamientos mucho más profundos. La naturaleza es muy linda, pero es fuerte y mala a veces, mala entre comillas, o sea, ¿no? La naturaleza sigue su curso. Nosotros nos dimos cuenta que además de luchar contra nuestras mentes, contra la desesperación, contra la soledad, contra el hambre, teníamos que luchar contra la cordillera, que nos
nos iba a atacar porque estábamos tratando de conquistarla de alguna manera, y ella nos hacía saber que era muy, muy dura. Yo me había dado cuenta antes, pero eso realmente confirmó mis presentimientos de que estábamos absolutamente condenados. No íbamos a dejar de luchar, pero que no había posibilidades, ¿no? Dejando atrás el lugar del accidente, nos aventuramos varias horas por el glaciar, subiendo hacia el oeste, hacia Chile. A pesar de la costumbre, la inmensidad de las montañas siempre sobrecoge, sobre todo cuando pensamos que aquí pasó algo terrible, que aquí sufrió mucha gente, gente que quedó a merced de las montañas, sin abrigo, sin agua, sin alimentos, sin saco de dormir, sin carpa. A más de 4.000 metros de altitud, la naturaleza nos recuerda una vez más que no somos de acá, que en este reino de roca y hielo somos solo visitantes transitorios, y que nuestras fuerzas no son comparables con las montañas, que jamás conquistaremos una, solo aprendemos a sobrevivirlas. Nosotros tenemos comida, indumentaria, somos montañistas, sabemos dónde estamos, tenemos mapa, brújula. O sea, nuestro escenario es completamente diferente al que tuvieron Parrado y Canessa en su ruta de salida. Por eso cada día que pasa, repito, la dimensión de su hazaña adquiere ribetes más increíbles. Qué increíble que pensar ahora que gran parte del sufrimiento que ellos tuvieron pudo haberse ahorrado con un mínimo de conocimiento. Parece que el hecho de no haber visto nunca montañas o cosas así no les permitió suponer de que el valle hacia Argentina tenía una salida rápida. Desde el momento en que yo escuché en la radio que no nos buscaban más, mi meta fue salir de ahí, hacia el oeste, hacia Chile, porque estábamos cerca de Chile. Toda la información lógica que teníamos nos indicaba que estábamos cerca de Chile. Y yo les dije a mis amigos, yo no me voy a morir acá, yo me voy a ir. El tema es que pasan muchas cosas, o sea, es mucho tiempo, son 2 meses y medio que nosotros estamos allí. ¿Qué pasa durante semanas y semanas? Primero, teníamos que conocer el medio ambiente, conocer las grietas, dónde están, cómo caminar. De repente nieva y queda todo blanco y tú sabes que hay grietas cerca que las veías, pero estaban a 30 metros o a 50 o a 100 de acá, no me acuerdo. ¿Viste? No es fácil, estás atrapado por el medio ambiente. La gente dice, ¿por qué no se fueron antes? Sí, porque no teníamos equipo, no teníamos zapatos, no teníamos ropa, no sabíamos dónde caminar, no teníamos lentes, no teníamos el brillo del glaciar, ya nos lastimaba los ojos, un montón de cosas que tuvimos que ir creando e ideando a lo largo de semanas. A lo largo de esas semanas uno va entendiendo qué es lo que pasa ahí y va comprendiendo las posibilidades de futuro. Lo que yo había analizado y captado perfectamente es que nadie nos iba a ir a buscar. Opción 1. Si nosotros queríamos salir de ahí, teníamos que salir por nuestros propios medios. De acuerdo a todas las informaciones, hacia el oeste era lo más corto. Es donde estaba Chile, donde está la precordillera. Después, yo digo, ¿qué pasa en este fuselaje cuando se nos acabe la comida que tenemos? Después de lo que hemos sufrido, lo que hemos visto, lo que hemos hecho, ¿cómo se comporta un ser humano en una situación de ese límite, cuando se nos acabe
lo que tenemos para comer. ¿Qué pasa? ¿Nos sentamos y esperamos que se muera uno? Digo, yo acá no voy a estar. Yo para esperar ese tipo de muerte me voy. Prefiero morirme, no sé, que cuando mi cara pegue contra el hielo esté tan cansado y tan destruido que lo último que yo quiero ver es mi cara pegando contra el hielo y morirme ahí. Pero no me voy a quedar a morirme acá, mirando los ojos de mis amigos a ver quién se muere primero. Parrado demoró 60 días en atreverse a salir por sus propios medios de la montaña. Durante ese tiempo agotaron todos sus alimentos, menos los cadáveres. Entonces, Parrado comandó también la decisión de comer carne humana, un hecho que impactó al mundo cuando se supo de la antropofagia, la dimensión última de su supervivencia. Sin embargo, esto fue aceptado por la comunidad en general, aunque fue una arista sensacionalista del tema. El hombre se acostumbra a todo, a situaciones muy difíciles. Para nosotros será mucho más difícil luchar contra el frío y la sed, ¿viste? La sed fue pavorosa. Que comer carne humana. Nuestra única guía era el sol, además. No teníamos nada para guiarnos. No teníamos. Entonces el sol se ponía al oeste, nosotros marcábamos en las montañas donde se ponía el sol, y hacia ahí está el oeste. Nosotros vamos a salir hacia el oeste, subimos, escalamos esta montaña y desde allí vemos los verdes valles de Chile con alguna carretera, alguna cabañita con humo desde la cumbre de la montaña y bueno, bajamos y nos van a rescatar. A lo largo de toda la escalada pasamos muchas falsas cimas, tú sabes lo que son. Yo decía, Roberto, estoy llegando. Y porque la línea de visión me mostraba el cielo celeste y no había más montaña. Y una vez que llegaba ahí, había un montón más de montaña que yo no veía. Entonces yo digo, ¿no será esta una falsa cima nueva? Porque cada vez que llegaba una falsa cima no podía más. Pero finalmente llego y no hay más montaña. ¿Viste? Llego arriba y es todo blanco. Blanco, 3-4 metros de ancho la montaña, nada más, y después cae del otro lado. Subo, me paro y miro hacia el oeste, hacia los verdes valles de Chile. Y lo que veo me confirma en un segundo que estoy muerto definitivamente. Lo único que vi era montañas cubiertas de nieve. Montañas, 360 grados. Montañas. Y Roberto que me gritaba, ¿ves algo verde? Yo decía, no veo nada verde, la puta que lo parió, estoy muerto. Ahora sí. Llega Roberto al lado mío, mira y me dice, la quedamos, Nando, estamos jodidos. Nos jodieron, la quedamos. Y
Yo creo que ahí tomé la decisión más importante de mi vida. Cualquier otra decisión que yo he tomado después me parece fácil con esa. Entonces, a veces la gente dice, pero vos no te calentás nunca, no tenés... No, yo digo, yo ya tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí cómo me iba a morir, definitivamente. Y digo, Roberto, atrás no podemos bajar, no podemos volver. Vamos a morirnos contra el oeste, contra Chile. Si igual estamos muertos, ¿qué perdemos? Vámonos ya. Una zona muy representativa de los Andes Central y viendo esto me recuerdo el viaje que hicimos a Uruguay conociendo su geografía, un país plano, y esto es como dejar a un niño en un bote a remo en medio del océano Pacífico, y eso es lo que pienso que le pasó a los uruguayos, que se terminó transformando en una tragedia, el no conocimiento de esta geografía, que es realmente para alguien que no conoce algo muy terrible. Cada paso que he dado en esta montaña, cada paso adquiere más fuerza la vivencia de Parrado y de Canesa. Es increíble pensar que lograron cruzar este murallón, llegar hasta aquí y bajar hacia Chile que tenemos aquí. Bueno, la jornada de ayer fue bastante violenta, con unos vientos de casi 100 kilómetros por hora, unas rachas de viento blanco que golpeaban la cara. Quemaban la cara. Claro. Así que una experiencia potente en montaña. Además que en pleno invierno el frío se siente y los días son muy cortos. Pero bueno, no creo que sea ni muy cercanamente la experiencia que tuvieron estos cabros uruguayos. Es impresionante por dar alguna palabra. Pero hay que estar aquí y estar viendo todo esto, haber hecho lo que hicimos anteriormente para un poco tomarle el peso. Increíble. Y estaban a un día de Argentina, ¿eh? Qué increíble, a un día. Y se tiraron a cruzar la cordillera de los Andes, llena de nieve. O sea, hicieron un cruce de la cordillera de los Andes en zapatos de rugby. Sí. Y después de 2 meses de vivir en unas condiciones paupérrimas y de un shock inicial terrible. ¿Te das cuenta? Esos son los peligros de jugar rugby. Todo por un partido de rugby. El último día de travesía amanece radiante, como si las montañas intentaran hacernos olvidar sus tormentas y deleitarnos con las formas de su reino maravilloso. Pero aún queda mucho por delante, aún estamos en sus dominios.
yo iba a caminar, a escalar hasta que me muriera. O sea, no había otra opción. Nunca llegué a pensar, bueno, acá dejo. No, dejo cuando no pueda más, cuando esté muerto. Y sabía que cada paso que yo daba estaba más cerca de mi padre, ¿viste? Un paso, si doy 1, doy 2, si doy 2, doy 3, si doy 3, doy 1000, si doy 1000, doy 5000. Y rezábamos mucho, yo rezaba mucho, ¿no? Tenía ese mantra, rezaba Ave María, ¿viste? Padre Nuestro, rezaba. Y con Roberto no hablábamos mucho porque era imposible, o sea, hablábamos cuando parábamos, pero ahí después que salís del hielo y de la nieve, entras en el acarreo de la entonces vas, tu visión son los 2, 3, 4 metros que estás mirando hacia adelante donde poner el pie. En aquellas piedras se va a mover, no la muevo en aquella que ya tiene un filo. Cuidado, mis zapatos se venían rompiendo. Entonces mi pensamiento era, yo me acuerdo ahora, se circunscribía a ese acarreo, a esas piedras todas sueltas que ves en los próximos 5 metros y a mis zapatos. ¿De dónde los pongo para que no se rompan? Si se rompen estoy muerto. El miedo fue lo que me dio coraje. Yo decía, el miedo lo sentí físicamente. Es un miedo que yo lo puedo comparar. ¿Te imaginas lo que es estar parado frente a un pelotón de fusilamiento? O sea, te van a fusilar, ¿no? Vos sabés que te van a fusilar, llegó el momento, te vendan los ojos y sentís, preparen, apunten. ¿Sabés cómo te sentís en ese momento? Bueno, así me sentí yo durante 72 días. Bajando por estas tierras maravillosas, medito en la aventura de estos jóvenes uruguayos y me pregunto por su suerte, por su fuerza para salir de estas montañas, sin mucho entender cómo lograron sobrevivir. Y me convenzo que no era su hora, que la montaña no quiso, en fin, que estaban en un lugar de poder, un poder tan grande como el miedo y el coraje de Parrado y de Canesa, que se atrevieron a cruzar los Andes con el destino de sus compañeros a cuestas y salir vivos para contar su odisea y poder celebrar la vida después de la muerte. Ahora que nuestra propia travesía va quedando atrás, atesoramos cada paso en la montaña y su zozobra, y sentimos una inmensa alegría por ser montañistas, por poder disfrutar del desafío, nuestra propia experiencia de supervivencia, incomparable, por cierto, con lo que deben haber sentido estos hombres cuando fueron liberados de su prisión de hielos eternos, cuando supieron que estaban de vuelta a la vida del Tinguiririca, de las montañas del milagro.